Esporotricosis. La esporotricosis es una mucosa subcutánea que se caracteriza por nódulos o gomas que dan lugar a lesiones fijas, verrugosas o linfaglíticas, de evolución subaguda o crónica, rara vez es diseminada o sistémica. Los agentes patógenos pertenecen al complejo de Sporotrix y las principales especies patógenas en humanos son Sporotrix brasiliensis, Sporotrix globosa. Los datos epidemiológicos es una enfermedad cosmopolita en cuanto a excepto en los polos. Esta se observa en Latinoamérica con predominio Brasil, Colombia y Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Uruguay. El mayor número de casos se ha observado en Norteamérica en el sureste de Brasil. En cuanto en México, la micosis subcutánea a más frecuente se ha encontrado en Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Michoacán, Oaxaca y Estado de México. Por lo general se presentan casos aislados, pero sí ha habido epidemias familiares. La modalidad linfaglítica es entre 65% y 82%. En la fija es un 10% a 30%. Y en cuanto a la sistémica es un 2% a 5%. La frecuencia según el sexo no está muy definida. En algunas estadísticas se encuentra en ambos sexos. Etiopatogenia. Factores predisponentes. Afecta a todos los grupos étnicos por igual, se presenta en campesinos con un 44%, jardineros floristas, carpinteros y amas de casa 30%. Puede adquirirse de modo accidental en el laboratorio. Se considera enfermedad ocupacional, predomina en estados socioeconómicos bajos, tal vez por la fuente de adquisición, y en cuanto a la desnutrición y el alcoholismo. También se ha detectado en gatos, caballos, perros, delfines, mulas y asnos. El agente causal y factores de virulencia. El agente causal es un ascomiceto anamorfo de opiostoma del complejo Sparatrix-Schenck, que comprende 51 taxones, compuesto por glucopéptidos. La patogenicidad se ha relacionado con la presencia de conidos pigmentados, pues de manera experimental las cepas suscitan poca reacción inflamatoria y las pigmentadas generan reacción granulomatosa. En cuanto a otros factores de virulencia, la asimilación de carbohidratos, melanización, termotolerancia y producción de proteasas como catalasa y ureasa, expresando estas características con mayor medida. Interacción con el huésped y respuesta inmune. Se adquiere principalmente por inoculación traumática cutánea. Vive como saprófito micelial en el suelo, materia orgánica, vegetales y otros sustratos. En ocasiones en la carne. Estos materiales constituyen un reservorio y vector infeccioso. Los traumatismos que pueden deberse a las plantas secas o verdes, picaduras de insectos, mordeduras o roedores. La resistencia a la enfermedad es alta, puesto que esto se puede favorecer por el alcoholismo y la desnutrición. Existen dos tipos de esporotricosis. La primera es esporotricosis primaria cutánea. En cuanto en un paciente con inmunidad celular normal, el hongo penetra por pequeñas heridas o escoriaciones, charcos de inoculación, y aparecen lesiones que siguen el trayecto de los ganglios linfáticos. Por otra es la esporotricosis primaria pulmonar.
El hongo puede penetrar por las vías respiratorias y originar neuropatía primaria, autolimitada y asintomática. Genera diseminación hematogénea, sobre todo en pacientes diabéticos desnutridos y aquellos en deterioro inmunitario. La clasificación. La enfermedad tiene muchas presentaciones clínicas y esta pues depende del sitio de inoculación y la respuesta del huésped. De manera sencilla se clasifica en fija, linfanglítica y sistémica. Aquí tenemos un esquema de la esporotricosis reflejando la clasificación de ella. Esta se refleja en la clasificación primaria y la reinfección. La primaria se divide en pulmonar y cutánea. La pulmonar se debe a una neumopatía, regresión espontánea, autolimitada y progresiva. En cuanto a la cutánea, se puede ser linfanglítica, fija, superficial y sistémica. Derivando las dos esporotricosis primarias, es consecutiva por diseminación hematogénea, que estas pueden ser cutánea, visceral y cutánea visceral. Y en la reinfección es de esporotricosis recurrens cicatrins. Esta es muy rara y es la fija. Cuadro clínico. El periodo de incubación luego de la inoculación varía de unos días a 3 meses. La afección ganglionar es excepcional y más bien bacteriana. La forma fija se observa alrededor de 20% al 30% de los afectados. Estas predominan en mujeres y niños sensibilizados, ya que se localiza en el sitio de inoculación. Esta brota sobre todo en el rostro, el cuello y el tronco. Se caracteriza por una placa infiltrada eritematosa de forma semilunar, verrugosa o ulcerada que es indolora. Esto ocurre de manera espontánea o en el tratamiento. La esporotricosis sistémica diseminada. Se considera esto como una infección oportunista grave que afecta a órganos internos y puede haber fungemia. Ocurre en pacientes con una inmunodeficiencia, en especial en sarcoidosis, mieloma, linfoma, SIDA y en aquellos que reciben tratamiento con cortisona, así como diabéticos y alcohólicos. También se acompaña de fiebre, dolor, mal estado general y reducción de peso. Es inmunodeficientes, pueden ser mortal en pacientes con SIDA. Se han descrito lesiones diseminadas con afección cutánea múltiple. Aquí tenemos unas imágenes de la esporotricosis sistémica diseminada. Y vamos a cuanto el estudio micológico. Este es un examen directo que es poco práctico y por lo general le remita negativo de manera ocasional. Se puede encontrar levaduras o cuerpos asteroides que se encuentran mejor en solución o con una gota de formol al 10% queda de manifiesto la levadura rodeada por los inmunoglobulinas del huésped. Esta es una representación esquémica de las fases saprofítica y parasitaria de Sporotrix schenckii.
Aquí se encuentran las simpodulosporas, radulosporas, levaduras en puro y navecilla y los cuerpos asteroides. Está la fase saprofítica y la fase parasitaria. Esporotricosis experimental. En la gente es muy patógeno, pero en ratas, ratones y conejillos de indias son sensibles a la enfermedad. Entonces esto se inocula por la vía intraperitoneal o intratesticular y suelen presentar peritonitis o orquitis con una gran cantidad de parásitos en formas de levaduras, independientemente de las formas inoculadas. También hay una activación de las células T y secreción extracelular de la proteasa. Los datos histopatológicos en casos verrugosos crónicos puede que haya una hiperplasia pseudoepitelomatosa con formación de microabscesos o ulceración del epitelio. El granuloma se caracteriza por una zona central o supurativa crónica con polimorfonucleares. A veces verdaderos microabscesos son necrosis, con algunas células plasmáticas o linfocitos. En cuanto a los datos del laboratorio, la intradermoreacción se lleva a cabo con 0.50 mililitros del antígeno, que es conocido como esporotricina. Existen tres tipos de esporotricosis y la primera es la clásica o metabólica. La clásica o metabólica, extracto peptidolisacárido, producto del metabolismo del hongo obtenido a 37 grados Celsius de la fase de levaduriforme a 28 grados Celsius, la fase micelial. La primera es más sensible y tiene valor epidemiológico, en cuanto a la segunda, para los fines de un diagnóstico. El segundo tipo de esporotricosis es la celular. Esta es una suspensión del hongo en fase de levaduras o de cónidos. Se usa para fines epidemiológicos. Y la tercera es la somática. Esta se extrae de células fungíticas y se emplea una investigación. En presencia de lesiones clínicas, la esporotricina es diagnóstica en un alto porcentaje de los casos, es decir, que las pruebas positivas perduran por años en sujetos que viven en zonas endémicas. Un resultado positivo en personas sin antecedentes de enfermedad sugiere contacto previo con Sporotrix, que quizá por vía pulmonar, por lo que es útil en estudios epidemiológicos. Y bueno, los estudios de imagen se muestran las alteraciones radiográficas en pulmones, huesos y articulaciones. Estas son inespecíficas y puede haber afección difusa, adenopatías, nódulos o cavitación, sobre todo en los lóbulos superiores. Ahí está algunos de los estudios de imagen en la esporotricosis pulmonar. Y bueno, también es una biología molecular que por la variabilidad genotípica y fenotípica, esta se sugiere que es el taxón Sporotrix schenki. Es un complejo de especies. En la actualidad, las identificaciones moleculares se basan en estudios de PCR
Así es como el análisis de espaciadores transcritos, los cuales se basan en la simplificación y secuenciación parcial de las regiones. Aquí está también una figura que es la esporotricosis cutánea linfática, lesión ulcerativa papular con lesiones secundarias, aneiformes y nódulos de la rodilla. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos la tularemia, leishmaniasis, tuberculosis, micobacteriosis, gomosis, linfanglíticas y en especial por Marinum. La tuberculosis verrugosa, articular y ósea, complejo cutáneo nervioso, en lepra, tuberculoide, nocardiosis primaria, cutánea o micetoma. Algunas de las complicaciones en la esporotricosis vienen en formas verrugosas, linfostiasis y en algunos casos puede ser muy crónicos. También se encuentra el carcinoma espinocelular. En cuanto a los tratamientos de la esporotricosis, se dice que el mejor para las formas fija y linfanglítica es el yoduro de potasio, y aunque en la base de datos de Cochrane no hay información que lo sustente, la experiencia de muchos los confirma. También dentro de ellos existen nuevos tratamientos, el cual únicamente es dada por la creciente de resistencia al itraconazol y la imposibilidad de usar afotericina B. Estas se han ensayado nuevas sustancias como terpinen 4-ol y farnesol tecan 26 como alternativas potenciales en un futuro. Las medidas que son adicionales a algunos enfermos mejoran con la aplicación de calor local, sea agua caliente o calentadores de bolsillo. En cuanto al pronóstico de esta enfermedad, se debe a que es benigno. Cuando es benigno en formas cutáneas localizadas, se puede hacer incapaciente. Esto se debe a que las presentaciones linfanglíticas y sobre todo en las fijas se pueden llegar a curar solas, pero pues eso no pasa siempre. Así que ese pronóstico que se tiene hasta ahora. Y en cuanto a las modalidades que se presentan con muy poca frecuencia y estas permanecen latente o son fatales. Y por último, la prevención de esta hace que pueda evitarse los traumatismos con vegetales o usar medidas de protección. Las personas deben de protegerse de los animales roedores, ya que estos atraen pues la infección de la esporotricosis. Y pues como dice, lo debemos evitar con traumatismos. Y en cuanto a evitar los arañazos o mordeduras de roedores, se tiene que lavar
y desinfectar de inmediato la herida si es que un roedor te muerde o presentas una lesión de ellas. Se tiene que sustituir el emboque natural de la alferia y cerámica por material sintético. También se ha valorado la posibilidad de crear una vacuna para prevención de esta enfermedad y pues así poder tener menos enfermedades de la esporotricosis, la cual ha mostrado la formación de anticuerpos por parte de datos infectados. Y eso